yo tenía, de joven, tenía una inclinación hacia la derecha, pero una derecha pues como más primitiva, ¿no? Pues de esto de leer periódicos de derecha, la ABC y cosas así, hablando de muy joven, ¿no? Y me gustaban esas cosas, pero no tenía una formación. En la universidad, probablemente por influencia de mis profesores o mis compañeros, tuve una etapa marxista y bastante ortodoxa, sí. Y desde entonces, pues con 26, 27 años empecé a cambiar de opinión. También no tenía mucha información. Fueron libros que fueron casualmente por bibliotecas en Vigo, así que fueron cayendo en mis manos. Y después un día, supongo que todo se hace un día. O sea, un día se levanta de una ideología, otro día se levanta, pues dice, pues no soy de eso. No sé a qué se debe, pero supongo que hay un efecto de umbral que a partir de un punto deja de ser uno lo que era y lo que es. Pues me levanté, pues empecé a liberal clásico. Era bastante así neocon, tipo derecha liberal norteamericana, defendía el mercado, defendía así que hubiera poco Estado, incluso pues, defendía pues, la intervención, era muy proamericano, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí empecé a evolucionar y a los 30 años ya me consideraba austriaco, pedí una beca que me dieron para ir al Miss Institute y empecé ahí donde empezó mi formación ya teórica con la escuela austriaca. Y a partir de ahí, pues tuve la suerte de que empezó a estudiar Internet. Claro, ustedes son jóvenes y nacieron con él. Yo lo vi ya relativamente mayor. Yo tenía casi 30 años cuando empecé a andar con Internet. Pues conecté con gente de esta que había antiguamente de la red liberal y así fue como empecé en contacto con este tipo de mundos y después, claro, ya profesionalmente estudié, yo tuve que empecé a estudiar, a escribir, yo tuve que reinventarme a cierto punto, porque yo cuando empecé en estas cosas ya en serio ya era profesor de la universidad. Yo soy profesor, sigo siendo, de administración pública y de políticas públicas. Siempre estuve orientado a esos ámbitos y no se me daban mal. No es que fuera un genio, pero no se me daban mal. Pero llegado a una edad, pues me convencí de la escuela austriaca, la vi y empecé a cambiar. Pero tuve que empezar desde cero. No empecé como se crían ya los jóvenes de ahora, pues ya desde jóvenes con lecturas, páginas web o institutos como el suyo, como el Mariano, o leyendo las cosas del profesor Rayo, así. Yo no tuve nada de eso. Yo me empecé desde cero, fui con cierto método, con cierto sistematicidad, fui estudiando las cosas de acá hasta que, no la domino ni mucho menos, pero sí que me ha influido mucho en mi formación y desde entonces me dedico a este tipo de cosas. Algún buen día alguien me grabó en estas cosas, me invitaron al Fan de Mariana y a partir de ahí, pues sí, ya soy, la gente me escribe y así, pero no, antes no, yo empecé así solo. Al estar solo, eso me lleva a ser muy ortodoxo. Porque una persona que está sola no tiene con quién hablar. Entonces sigue la doctrina pues muy precisamente para no desviarse como objetivo. Entonces eso me llevó a no ser ecléctico, sino me llevó a intentar entender la doctrina, por ejemplo, austriaca, de forma completa. En el sentido que me interesa mucho el método. Yo creo que la escuela austriaca es un método de investigación, un método de análisis, y a partir de ahí intento, usando ese método, pues sacar conclusiones o derivas. Después, claro, lecturas azarosas que encuentro en mi vida o libros o intereses que tengo, pues me llevan a pensar así, cosas así raras como las que a veces pienso. Sí. Pero bueno, no siempre fui liberal, tuve una evolución. Y por eso yo entiendo bien el pensamiento marxista. Como lo conozco relativamente bien. Entonces me sirve de contraste y me lleva a que yo, por ejemplo, cuando discuto con marxistas y personas así, pues sé lo que están diciendo y sé cómo se le puede rebatir su argumento, en muchos casos. Bueno, muy interesante toda esta retrospectiva, este análisis. Si le parece, centrémonos en el presente. Entonces entiendo que usted se le conoce por ser un férreo defensor del anarcocapitalismo, también del paleolibertarismo, que me gustaría un poco que me explique estos conceptos o en qué se diferencian. ¿Desde cuándo usted abraza estas ideas? Yo desde el 2001 más o menos. Yo antes, repito, era bastante neocon, tipo de cosas. ¿Por qué llamo paleo? Porque yo me quiero diferenciar del neoliberal. El neoliberal es el estereotipo de... Es el estereotipo del liberal que a mí no me gusta. Porque muchas veces es muy intervencionista y es una forma, tal como la entiendo yo, de liberalismo que va amparada por el Estado. Es el liberalismo, por ejemplo, que propone el Fondo Monetario Internacional o que propone instituciones de este estilo, cuyas conclusiones no siempre son malas, a veces son correctas, pero es el hecho de que viene impulsado desde los gobiernos. Más que muchas veces son solo liberales en lo económico, no van a otros ámbitos. Por ejemplo, pues a veces son muy belicosos en guerras externas. Eso me hizo apartarme. Descubrí la derecha vieja americana, primero,
que ellos se llaman a sí mismos paleos. Paleo es un prefijo que quiere decir viejo, igual que neo es nuevo, ¿no? Y pues se habla de paleolítico y de neolítico. Pues el paleo es la derecha vieja. Pues, por un lado, descubrí la derecha vieja americana, lo que llaman allí los paleoconservadores, paleolibertarios, porque son previos a la derecha moderna, en el sentido de que eran contrarios a la intervención exterior del Estado en las guerras del resto del mundo, eran contrarios al imperialismo, y como ese movimiento se crea o se origina en los momentos que nace el Estado del Bienestar americano, son muy radicalmente contrarios al Estado del Bienestar y con unas bases muy sólidas. En todo respecto, me interesa el paleoconservadurismo americano, pero me interesa también, haciendo arqueología del pensamiento, me interesa también la derecha vieja hispana. O sea, se puede discutir, ¿no? Los historiadores discuten, pero yo creo que después de Cánovas se hace una síntesis de pensamiento, ¿no? De lo que llaman el liberalismo conservador. Entonces, ¿qué mezcla? El liberalismo clásico hispano con el moderado, básicamente, con ciertos elementos conservadores. Y a partir de ahí sale síntesis. Pero esa síntesis de Cánovas y de otros autores posteriores, a mi entender, mezcla para mí lo peor de ambos sistemas, porque mezcla el jacobinismo del liberalismo clásico, o sea, la creación de un Estado central, con lo peor del conservadurismo, que era el proteccionismo. Pues Cánovas empieza lentamente, obviamente empieza ya a establecer aranceles protectores y unas enemigas que a mí ya no me gustan. Pues hice arqueología, intenté ver cómo pensaba la derecha vieja hispana, o sea, los carlistas o los tradicionalistas, y sus epígonos actuales. Y mi opinión, pues, me fui a paleo porque son, para mi entender, mucho más interesantes desde un punto de vista austriaco que los liberales clásicos y hispanos. Esa es mi opinión. No creo que no tenga nada aprovechable los liberales hispanos, pero yo creo que es más aprovechable la tradición de la derecha vieja. O sea, básicamente fue una cosa, pues una derecha antiestatista. Lo pone el Estado moderno. Profundizando un poco en este concepto del paleolibertarismo, también tuvimos aquí a Vanessa Vallejo hace no mucho, que se adscribe a estas ideas, creo que gracias específicamente a usted. Me gustaría que me dijera quizás algún país o en algún momento en la historia en el cual estas ideas que usted defiende se hayan visto representadas, más que nada para que podamos ubicar exactamente lo que dicen. Hoy ese modelo se da, también muy descafeinado, en micropaíses, por ejemplo, el Liechtenstein, que tiene una forma de gobierno pues muy liberal en la vida económica, tiene un gobierno muy sólido de raíz monárquica, pero no es una monarquía que no es para nada autoritaria en el este, sino que es una monarquía que, digamos, tolera muchas libertades, incluso tolera el derecho de secesión a cada uno de los municipios que lo componen, o en países que no vivieron tanto la Revolución Francesa como, por ejemplo, Suiza. Son países que son conservadores de costumbres y muy defensores de la propiedad privada, más que el liberalismo de la propiedad privada, porque yo creo que el liberalismo en última instancia es una defensa del derecho a la propiedad privada y a su libre uso. Entonces, quedan algunos países, en momentos históricos. Hablaba de España antes de España, hablaba de Estados Unidos antes de 1910, por ejemplo, hubo momentos históricos que esto más o menos se dio, o sea, una combinación de valores conservadores no impuestos, ¿eh? A mí no me gusta la imposición, pero que las sociedades con valores de cohesión, con cierta religiosidad de buena parte de la población, etc., y ese tipo de valores a mí me gusta, porque creo que es el caldo de cultivo ideal para crear una sociedad próspera y justa. Siguiendo con este tema, la verdad es que es difícil avanzar en la entrevista porque todo es muy, muy interesante. Tuve aquí el otro día a Gloria Álvarez, que ella también pues, es liberal, pero ahora está haciendo un libro que se llama Cómo hablar con un conservador, y le mencioné el paleolibertarismo o la tendencia conservadora, y ella decía que es antiliberal. ¿Qué respondría usted ante esta crítica? Porque parece que hay mucho debate en torno a este tema. Antiliberal es, porque el antiliberal es en el sentido de que el liberalismo hispano fue el que creó el Estado. En ese aspecto no somos liberales. O sea, ya dije que el conservadurismo hispano, si se lee, es muy rico y considera el Estado es una tradición fundamentalmente antiestatista, porque ven al Estado como el enemigo de la libertad, el enemigo de la propiedad. No es liberal en ese sentido. Ahora, yo creo que el paleolibertarismo defiende mejor las libertades que modelos republicanos o modelos de ese estilo. El republicanismo también lo estudia. El republicanismo es una forma hiperestatista muy conciliable con el socialismo. Se puede ver, por ejemplo, el libro de Petit, es un libro que virtualmente bordea el socialismo cuando no lo llega a proponer directamente, ¿no? Entonces, el liberalismo de raíz republicana puede tener cosas interesantes, pero a mí no me parece un referente para mí, porque además es muy intrusivo, favorece mucho la participación de la gente en la vida, tiene un ideal bueno del Estado, así como una polis perfecta en la que los individuos participan y viven amablemente, pero sigue siendo un Estado además muy intrusivo en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a gobernar los asuntos de los demás. Los paleos
tienden a defender la propiedad privada. Pero claro, los paleos antiguos no son como los de hoy, porque algunas cosas a día de hoy no son admisibles, ¿no? De lo que defendían la gente del siglo XIX. Pero yo creo que como base sobre la cual construir pues, una sociedad moderna, creo que está bien. En ese aspecto sí. Yo creo que las ideas que se defiende, por ejemplo, desde el planteamiento republicano son socialistas, y lo digo así de claro. Si quieren, le enseño el libro de Petit, donde las dice. Entonces, este tipo de liberalismo... Pero el liberalismo es una palabra confusa, por culpa de Stuart Mill y sus discípulos. El liberalismo antes estaba contra, bueno, quería un gobierno limitado, quería una división de poderes, quería unas ciertas libertades económicas. Pero Stuart Mill cambia el concepto al confundir la libertad, que siempre que era negativa de forma antigua, con libertad positiva. Es decir, no es derecho a que no tenga intromisión de los demás, sino que yo tengo derecho a tener cosas. Tengo derecho a tener salud, tengo derecho a tener vivienda, tengo derecho a tener una serie de bienes mínimos. Entonces, este tipo de liberalismo es un liberalismo que implica imponer impuestos o cargas sobre los demás para poder garantizar mis derechos a mí. Eso yo no lo puedo admitir filosóficamente, como liberal. Quiero decir, ahora, la palabra liberal yo no la quiero. Si alguien la quiere, pues para ellos. Yo no la voy a disputar. Es decir, hace tiempo que no la disputo. Entonces, si usted no es liberal, pues hablemos de otro de los conceptos por los que se le conoce. Soy liberal en el sentido clásico de que defiendo la propiedad, la división de poderes. La división de poderes no, también creo que se puede discutir si existe o no. Pero bueno, creo básicamente la propiedad en las libertades económicas y en la libertad por hacer uso de esa propiedad. Básicamente en eso soy liberal. Ahora, si liberal se entiende por defender una forma de Estado concreta, no soy liberal.